estaban en desacuerdo con la Iglesia Católica. Y seguramente ya las has escuchado desde el primer domingo, pero solo para recordarte estas 5 solas que vas a estar viendo en los próximos domingos: sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. Y en esta mañana tengo la oportunidad, y me alegra muchísimo porque creo que es una de mis solas preferidas. Voy a estar compartiendo sobre solus Christus. Así que antes de comenzar, quiero pedirte que podamos inclinar nuestro rostro y que podamos orar. Padre, gracias, Señor. Gracias en esta mañana porque es por tu bondad, es por tu misericordia que podemos estar hoy aquí. Es por tu gracia y es por tu bondad, Señor, que pudimos despertar en esta mañana, que pudimos abrir los ojos, que nuestro corazón siguió latiendo, que nuestras piernas pudieron, Señor, moverse para llegar a este lugar. Es por tu gracia, Señor. Es por tu bondad que nosotros podemos reconocer en esta mañana que tú, Señor, eres el que nos vas a hablar por medio de tu palabra. No es el sermón imperfecto que yo preparé. No es mi poco conocimiento, Señor. Es tu Espíritu Santo el que va a hablar a la vida de cada uno de mis hermanos. Y yo ruego en esta mañana, Señor, si hay alguien aquí que viene cansado, desanimado, angustiado, preocupado, enojado, si salió de casa, Señor, peleado tal vez con su esposo o su esposa, que sea tu Espíritu Santo el que los anime y los confronte con tu evangelio, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta sola que voy a compartir, a diferencia de las otras o de la que vieron la semana pasada y las que van a ver en las siguientes semanas, no solo tratan con una doctrina, sino tratan con una persona, con el mismo Hijo de Dios. En realidad, si pensamos un poco en esta sola de solus Christus, nosotros vamos a poder ver que esta sola es la personificación de todas las solas. Y quiero que lo puedas pensar así. Cuando hablamos de sola Escritura, ¿a qué nos referimos? A que Jesús es la Escritura hecha carne, es el logo encarnado y el verbo hecho semejante a los hombres. Cuando hablamos de sola fide, estamos diciendo que Jesús es quien, el autor y el consumador de la fe, el que nos da la habilidad para creer en el evangelio. Cuando hablamos de sola gratia, estamos diciendo que Jesús es la gracia de Dios en su máximo esplendor. Ese es el amor de Dios mostrado al enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Cuando hablamos de solus Christus, estamos diciendo que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el enviado, el Salvador, nuestro Redentor, nuestro mediador, nuestro sustituto, que nos da entrada directa al Padre. Hace un momento Fabián decía que es por Jesús que nosotros estamos hoy aquí. Y esa es una realidad que solus Christus nos muestra. Cuando hablamos de soli Deo gloria, estamos diciendo que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, tal y como Hebreos 1, versículo 3 nos enseña. Así que quiero que puedas pensar que esta sola no solamente trata de una doctrina, sino trata de una persona. Jesús es quien glorifica al Padre. Jesús y su obra van a ser el centro y son el centro de estas 5 solas. Son el corazón de las solas. Es más, sé que lo sabes, pero quiero recordártelo. Cuando tú y yo abrimos nuestra Biblia, tú y yo debemos entender esto. La Biblia no se trata de nosotros. ¿Verdad que no? La Biblia tiene un mensaje de principio a fin y este mensaje es Cristo. Jesús es el clímax de toda la Biblia. Nuestra fe debe ser puesta en Él. La gracia de Dios se muestra por medio de Él. El título de Salvador le pertenece solo a Él. Así que solus Christus será nuestro tema de hoy. Y si hay algo que me gustaría que pudieras recordar, iglesia, es lo siguiente. Nosotros por lo regular en la iglesia damos como una idea principal, algo que nosotros llamamos el argumento. Esto quiere decir que si no puedes aprenderte casi nada de mi sermón, quiero que puedas recordar al menos esta frase, que por así decirlo, esta es la definición de esta sola. Solus Christus, nuestra salvación es obtenida solamente por la obra redentora de Jesús en la cruz. Su vida perfecta, su muerte sacrificial y su resurrección victoriosa
en nuestro lugar constituyen la base de nuestra completa salvación. Sé que es una definición muy larga, así que la voy a repetir una vez más. Nuestra salvación es obtenida solamente por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Su vida perfecta, su muerte sacrificial y su resurrección victoriosa en nuestro lugar constituyen la base de nuestra salvación. Esta va a ser la idea principal en todo el sermón que quiero compartir en esta mañana. Y quiero también aclarar algo. Va a parecer que vi que 2 o 3 personas levantaron la mano y me da mucho gusto. Y tal vez en algunos puntos va a parecer, si tú no eres creyente y perteneces a la religión católica, va a parecer que tal vez en algunos puntos voy a estar como tirando pedradas, como atacando a la Iglesia Católica Romana, pero mi intención no es esa. Mi intención es poder mostrarte con la Escritura qué es lo que la Biblia dice y por qué es que los protestantes estaban en contra de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué ellos comenzaron a hacer este movimiento en contra de la Iglesia Católica Romana? No es que los católicos romanos no crean en la Biblia, o no crean en la fe, no crean en la gracia, no crean en Cristo, no crean en que solo a Dios se le debe dar la gloria. No estamos diciendo eso. La palabra que me gustaría que pudieras recordar durante las 5 solas es solamente o solas, porque eso es lo que nos diferencia a nosotros. Nosotros creemos que solamente Cristo, que solamente la palabra, que solamente la gracia, que solamente la fe y que solamente a Dios se le tiene que dar la gloria. En teoría, la Iglesia Católica Romana afirma que Cristo, por ejemplo, es el único que puede salvarlos. Pero en la práctica, si tú provienes de una iglesia, de un contexto católico, yo provengo de un contexto católico de pequeño, seguramente recordarás que la Iglesia Católica habla acerca de Cristo y de su salvación, pero otra forma de obtener la salvación es por medio de los sacramentos. Otra forma en la cual nosotros nos podemos acercar a Dios y podemos conocer también el propósito del Señor y obtener la salvación es por medio de la autoridad del Papa, que funciona como un vicario de Cristo. No sé si has escuchado esta palabra antes, pero la palabra vicario significa persona que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones. Es decir, la Iglesia Católica cree que el Papa ayuda a Cristo en algunas funciones y que en algunas ocasiones Él tiene la misma autoridad que Jesús. Y eso no es bíblico. En otras palabras, iglesia, y con todo respeto, si hay alguien aquí que nos acompaña por primera vez, me gustaría decirte que aun cuando la Iglesia Católica afirma que Cristo es el Salvador de sus vidas, en la práctica ellos buscan algunas otras formas de obtener su salvación. Así que ahora ya no solo es Cristo quien te da salvación, sino algunas observaciones o cumplimientos que nos pueden llevar a esta salvación. Uno de ellos también es el purgatorio, por medio de las indulgencias, que es una de las cosas que por las que Martín Lutero luchó y objetó. Pero nosotros como creyentes deberíamos afirmar que solo Cristo es quien salva. No es por méritos de nadie más, por sus méritos. No es por penitencias, no es por indulgencias, no es por más santos, no es por más vírgenes, es solamente Cristo. Tú y yo debemos entender que cuando hablamos de las 5 solas, estamos diciendo que Cristo es quien completa nuestra salvación y nos lleva directo al cielo, sin intermediarios, sin procesos de limpieza en nuestras almas, sin que alguien más interceda por nosotros. Esto es lo que nosotros estamos diciendo cuando afirmamos creer en las 5 solas. Y después de esta introducción tan larga, quiero pedirte que vayas conmigo a Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. Quiero advertirte que vamos a estar viendo varios pasajes en esta mañana. Al ser un sermón, por así decirlo, temático, vamos a estar utilizando varios versículos, pero este tal vez va a ser nuestro versículo, nuestro pasaje clave que vamos a utilizar en esta mañana. Hechos capítulo 4, versículos del 5 al 12.
Sé que ustedes utilizan la Nueva Biblia de las Américas, así que vamos a leerlo en esta versión. Y antes de leerlo, seguramente has escuchado de esta historia. En estos versículos encontramos una historia bastante conocida. Jesús tenía poco tiempo de haber ascendido a la diestra del Padre. Los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y ahora dice Hechos que ellos comienzan a predicar el Evangelio de Jesús. La gente cree en este Evangelio, la gente se convierte, forma parte ahora del grupo de discípulos de Cristo. Ellos son bautizados en el nombre de Jesús. Ellos creen en las palabras de Jesús. Y en el segundo sermón registrado de Pedro, iglesia, dice Lucas, quien escribió Hechos, que hubo miles de personas que creyeron en este evangelio que se anunciaba. Pero algo interesante que pasó después de que Pedro predica es que un grupo de sacerdotes, de jefes de la guardia del templo, de saduceos, meten a Pedro y a Juan a la cárcel porque están predicando un evangelio distinto, una enseñanza distinta a la que ellos predicaban. Después de una noche de estar encerrados, ellos comparecieron frente a las máximas autoridades religiosas del momento, junto a los sumos sacerdotes, que de hecho uno de ellos estaba cuando Jesús fue sentenciado y fue quien se rasgó las vestiduras. Bueno, uno de ellos también estaba aquí frente a Pedro y a Juan. Y mira ahora lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 5 al 15. Hechos 4, versículos 5 al 15. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Recuerda, ellos acababan de predicar el evangelio, acababan de sanar también a un hombre inválido, y estos sumos sacerdotes le preguntan: ¿en nombre de quién ustedes han hecho esto? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Versículo 10, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Quiero que puedas leer ahora conmigo el versículo 12. Mira lo que dice el versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gloria al Señor. Mira, quiero que puedas ver cómo en este pasaje de hecho se está predicando solo. Ya no tengo que hacer mucho para explicar lo que este pasaje está diciendo. Pedro es confrontado por el sumo sacerdote y ellos le dicen: hey, a ver, ¿por qué estás predicando y en nombre de quién estás predicando tú? Capítulos antes o en los evangelios anteriores hubiéramos pensado ver a un Pedro temeroso, a un Pedro corriendo, huyendo, negando, pero una vez que el Espíritu Santo viene sobre él y los demás discípulos, él con valentía comienza a predicarles a estos hombres que habían crucificado poco tiempo atrás de Jesús. Y este pasaje dice claramente: no hay salvación en nadie más. Este Jesús es la piedra angular que ustedes desecharon, dice Pedro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro está diciendo: no hay otro nombre, no hay nadie más. En nadie más podremos encontrar salvación, sino solamente en el nombre de Jesús, en la persona de Cristo. Ahora, si tú no tienes mucho tiempo como creyente, o aún si tienes años como creyente, seguramente te has preguntado o debes preguntarte: bueno, ¿salvado de qué? Jesús es el único que puede salvarme, pero ¿salvarme de qué? ¿Qué significa para ti y para mí que solamente en Jesucristo tú y yo podemos encontrar salvación? ¿Te has hecho esta pregunta últimamente? Jesucristo nos ha salvado ¿de qué?
En realidad esto es algo que la humanidad, todos nosotros necesitamos más que cualquier otra cosa. La Escritura nos enseña que sin Jesús, iglesia, nosotros estamos en peligro latente de terminar en la ruina y en la condenación eterna. El ser humano, dice la Escritura, que le ha dado la espalda al Señor y que por lo tanto se ha roto esta relación, no solamente separándose, como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 21, no solamente separándose, sino haciéndose enemigo de Dios. Algunos de ustedes, tal vez la palabra alejados pareciera no ser tan preocupante, ¿no? Creo que ahora en tiempo de pandemia estamos alejados de muchas personas por la sana distancia. Tal vez no hemos visto a mucha familia por la sana distancia y hemos estado alejados de ellos. Y podemos decir, bueno, no es tan malo estar alejado. Pero Pablo no solamente dice estaban alejados, sino que también afirma eran sus enemigos. No sé si tú lo sabías, pero sin Cristo tú eres enemigo de Dios. Así que el peligro, de acuerdo a la Escritura, del cual el ser humano tiene que ser librado, es de la misma ira de Dios. Porque la Escritura afirma una y otra vez que tú y yo habíamos pecado una y otra vez en contra de un Dios santo, el cual no nos había creado para adorarle todos los días de nuestra vida. Pero el ser humano, buscando su propia satisfacción, quiso hacer todo lo contrario a lo que Dios había ordenado. Mira, muchas personas, iglesia, creen que en realidad cuando se predica sobre Jesús o cuando se habla de la salvación de Jesús, muchas personas podrían pensar que Jesús vino a librarnos del sufrimiento, de la infelicidad, de la pobreza. Aún muchas personas podrían pensar que Jesús vino a librarnos del infierno. Pero la respuesta correcta y sorpresiva es que Jesús nos viene a librar de Dios mismo. Nos viene a librar de la misma ira del Padre. Y esto pareciera no tener sentido tal vez en nuestra mente finita, ¿no? A ver, cómo Jesús vino para librarnos de Él. Déjame explicarte un poco. De nuevo, la Biblia afirma que tú y yo estábamos separados de Dios, no porque Dios lo quisiera, sino porque tú y yo, con nuestra actitud, todos los días, nos alejábamos del Señor. Éramos enemigos de un Dios santo, poderoso y justo. Pero no solamente con nuestro comportamiento. Al pecar nuestros primeros padres, en Génesis capítulo 3, también toda la raza humana, como dice Romanos 5, tiene este pecado. El pecado de Adán y Eva. Y por lo tanto, algo que tú y yo como creyentes debemos afirmar es que cuando decimos que Cristo nos salva, debemos afirmar que Cristo nos salva de la ira de Dios Padre. Ahora, si tú vienes por primera o segunda vez o aún ya eres creyente, tal vez puedas lidiar un poco con el hecho de ¿cómo que la ira de Dios? ¿Cómo voy a pensar en un Dios de amor o un Dios que es la definición de amor, pero al mismo tiempo un Dios de ira? ¿Cómo es que voy a pensar en un Dios santo, pero un Dios que manda, este es como lo que a veces pensamos, manda a la gente al infierno? ¿No se supone que Dios odia el pecado, pero ama al pecador? ¿Has escuchado esta frase alguna vez? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pero mira, qué interesante que cuando tú y yo vamos a la Escritura y vemos que la Escritura no parece corroborar esta frase. La Escritura no parece que está muy de acuerdo con lo que muchas personas piensan, y solamente no tienes que buscarlo, no te preocupes, pero algunos pasajes que afirman esto que estoy diciendo. Salmos capítulo 5, versículo 4 al 6, solo voy a leer una parte. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Salmo 7, versículo 11 y 13. Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Salmos 11, versículo 5. El Señor prueba al justo y al impío
y su alma aborrece al que ama la violencia. Familia, de acuerdo a estos versículos y otros que vamos a encontrar en la Escritura, Dios aborrece tanto el pecado como al pecador. Dios no tolera a ambos. Y esto es algo que nosotros debemos de creer, porque la misma Escritura, y de hecho cuando lleguen a sola Escritura, lo que ustedes van a estar afirmando es: creemos que todo lo que en la palabra de Dios dice es verdad. Por lo tanto, si nosotros estamos viendo que Dios es un Dios que no solo aborrece el pecado, pero también aborrece al pecador, debemos entender que necesitamos un Salvador. Por esa razón necesitamos ser salvados. Nadie más puede satisfacer la ira de Dios sino Cristo mismo. Y es por eso que Dios mismo se hizo carne y nos libró de la ira del Padre. Y quiero darte 4 razones. Aquí sí voy a empezar con mi sermón. De todos modos, el pastor me dijo que tengo tiempo ilimitado. 2 horas. Quiero darte 4 razones bastante breves por las cuales tú y yo debemos creer que solamente somos salvos por medio de Jesús. 4 razones. La primera razón: porque solamente Jesucristo estaba predestinado para salvarnos. Porque solamente Jesucristo estaba predestinado para salvarnos. Cuando tú y yo pensamos en el tema de la salvación, es inevitable que, como los seres humanos finitos que somos, es inevitable que pensemos en un momento de la historia en donde esta salvación ocurrió. Hace 2021 años aproximadamente. Pensamos en el momento que Jesús vino a la tierra, que nació de la Virgen, que vivió una vida perfecta, que murió en la cruz del Calvario para salvar a su pueblo. Y esto está bien, porque en realidad sí hubo un momento en la historia de la humanidad en donde todo esto sucedió. Lo interesante y lo que quiero respaldar con algunos versículos y en mi primer punto es que cuando tú y yo vamos a la Escritura y vemos que el plan de redención del Padre fue planeado por la Trinidad desde antes de la creación del mundo, que esto es lo que normalmente nosotros conocemos como el pacto de redención, tú y yo, iglesia, deberíamos entender que la única forma de ser salvados por la ira de Dios y de nuestra condición pecaminosa no era otra forma más que la que Dios ya había establecido desde la eternidad. No había otro método para que nosotros pudiéramos obtener nuestra salvación que no fuera por Jesucristo. Y tal vez estoy enredando a más de alguno, así que déjame explicar lo que estoy diciendo, por favor. Cuando tú y yo vamos a Génesis capítulo 3 y vemos el tema de la caída del ser humano, es casi inevitable el pensar que el plan de Dios de alguna manera se vio frustrado. Es inevitable pensar que el plan de Dios falló a causa de Satanás y del pecado del hombre. Y una vez que el Señor expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén, comenzó un nuevo plan de salvación para el mundo. Porque su primer plan falló. Y es más, quiero preguntarte honestamente, y me gustaría ver algunas manos levantadas. ¿Alguna vez habías pensado en la caída del ser humano o en el plan de salvación de esta forma? Nadie te va a juzgar, no te preocupes. Hasta el pastor levantó su mano, no te preocupes, su esposa. Tal vez sí lo sigas pensando todavía cuando vas a la Escritura y ves pasajes como este. Y ¿sabes qué? Esto es algo por lo que la mayoría ha pasado. Esto es algo que la mayoría ha pensado en algún momento. No, el plan del Señor se arruinó porque Adán y Eva no pudieron cumplir lo que el Señor había establecido. Ahora Dios tiene que formular otro plan para que las cosas puedan continuar. Pero quiero llevarte a 2 pasajes brevemente para que tú y yo podamos ver lo que la Escritura dice. Ve conmigo a la primera carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 1, por favor. Versículo 18 al 20. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Creo que por ahí hubo un error mío, puse 28, pero es 18.
Miren, quiero que veas lo que dice la Escritura conmigo. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro, plata, podríamos agregar con santos, indulgencias, con cualquier otra cosa que quisiéramos, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Versículo 20, y ese es donde quiero que puedas prestar atención, porque Él, ¿qué dice Pedro? Estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. A ver, ¿cómo? ¿Dios no había creado el mundo todavía? Y Jesús, de acuerdo a la Escritura, ya estaba preparado como el cordero sin mancha. La versión de Reina Valera dice, ya estaba destinado antes de la fundación del mundo. Otras versiones dicen, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. ¿Te das cuenta, iglesia? Lo que la palabra está diciendo. El plan de salvación para la humanidad siempre fue Jesucristo. Jesús no fue un plan B. A Dios no se le salió de las manos el hecho de que Adán y Eva pecaran en el huerto del Edén. En su soberanía, el Señor, conociendo todas las cosas, ya sabía que esto iba a suceder. Y es por eso que Pedro dice, Cristo fue predestinado antes de la fundación del mundo. Pero no solamente tenemos este pasaje, mira lo que dice Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Ignora un poco la primera parte porque tiene un contexto de Apocalipsis, pero me gustaría que pudieras ver lo último, y esto lo voy a leer en la versión de Reina Valera. Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Aquí está hablando de la bestia, pero mira lo que sigue diciendo el apóstol Juan, del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero históricamente Cristo no fue inmolado desde el principio del mundo. Cristo fue inmolado hace 2021 años. ¿Notas lo que la Biblia está diciendo? El plan del Señor para salvación siempre fue Jesucristo. Siempre fue Jesucristo. ¿No crees que esto es increíble, iglesia? Nosotros podemos estar seguros que solamente en Cristo encontramos salvación porque Dios había determinado desde antes de todas las cosas que Cristo fuera nuestro Salvador. Pero además de eso, como segundo punto, tú y yo podemos afirmar con mucha seguridad que solamente Jesucristo puede salvarnos, porque solamente Jesús es poderoso para salvarnos. Hebreos capítulo 7, no tienes que buscarlo si no quieres, lo voy a leer rápidamente. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable. Esto quiere decir, nunca cambia, puesto que permanece para siempre. Versículo 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Familia, cuando nosotros estamos diciendo que solamente Cristo salva, estamos afirmando que creemos en esta verdad porque Jesucristo es poderoso para hacerlo. Ningún otro ser humano, ningún ángel, ninguna creación de Dios va a poder tener el poder suficiente para librarnos de la ira del Padre. Y esta es una de las razones por las cuales nosotros debemos creer en esta afirmación. Solo Cristo salva. Y de nuevo quiero decir esto, y no con la intención de agredir, sino con la intención de mostrar lo que en otras religiones, otros pensamientos creen. Ni el Papa, ni el purgatorio, ni María, ni los santos, ni los pastores te pueden salvar. Ni tu buena conducta, ni tus buenas obras, ni lo bonito que seas, te puede salvar. Solamente la obra de Cristo Jesús.
Hebreos capítulo 7 nos muestra que Jesús trajo un nuevo y mejor pacto, que Él es inmutable y que por lo tanto también su pacto es inmutable. Él nunca cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No sé si alguna vez has pensado también esto, Señor, o incluso tal vez no lo dices, pero lo has pensado. Cuando haces algo malo, cuando pecas en contra de Dios, cuando haces algo que sabes que no es correcto, honestamente, ¿cuántos de ustedes han dudado de que su salvación pueda perderse? ¿Y sabes por qué razón? Es porque estás poniendo tu salvación en tus manos, que son débiles, que son perecederas, y no estás creyendo que tu salvación está en manos del Dios Todopoderoso. Esa es la razón por la cual nosotros podemos decir nuestra salvación es eterna y nuestra salvación nunca caduca. ¿Por qué razón? Porque Cristo es quien tiene el control sobre nuestras vidas y es Él quien nos trae la salvación. Y si Cristo es poderoso, y si Cristo es eterno, y si Cristo es inmutable, nuestra salvación está segura, mis hermanos. Tercer punto, nosotros podemos creer que solamente Cristo salva, porque solamente Jesús es nuestro mediador. En la primera carta a Timoteo, Pablo le dice a este joven pastor: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, dando testimonio a su debido tiempo. Algo que tú y yo debemos afirmar, porque la Biblia lo afirma, es que al venir Jesús a esta tierra y ser 100% Dios y ser 100% hombre, esto lo hace capaz al cumplir con las características necesarias para salvarnos, iglesia. Al ser 100% Dios y ser 100% hombre, Él no solamente puede salvarnos de la ira de Dios, Él también puede entender nuestras necesidades y nuestras dolencias. Él también puede entender por lo que nosotros estamos sufriendo. ¿Por qué razón? Porque Él mismo experimentó estas debilidades sin pecado. Hebreos nos dice que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, nos entiende en todo. ¿Alguna vez has sentido o has pensado que nadie te comprende? ¿Alguna vez has pensado que estás solo en esta vida y que tus problemas son solo tus problemas y que nadie más los puede entender? Bueno, déjame decirte que Cristo sí los entiende perfectamente. Es más, los entiende mejor de lo que tú los entiendes. Porque Él también fue tentado en todo. Pero al ser 100% hombre y 100% Dios, Él cumple con las características necesarias para ser nuestro mediador. Quiero que puedas recordar esto: Jesús es el único que vivió sin pecado, pero que por nuestra culpa fue acusado como un pecador. Murió como un pecador junto a otros pecadores para rescatar a todos los pecadores que pongan su esperanza en Él. Y de nuevo quiero recordarte mi argumento o mi idea principal del sermón: nuestra salvación es obtenida solamente por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, su vida perfecta, su muerte sacrificial y la resurrección victoriosa en nuestro lugar. Todo esto constituye la base de nuestra completa salvación. Jesús es el único mediador. Y aquí quiero aprovechar para dar un comercial, aprovechando que tengo a su pastor aquí enfrente. Tal vez algunos de ustedes pudieran pensar que su pastor o su esposa son más santos que ustedes porque tienen un cargo en el ministerio. Y a lo mejor algunos de ustedes buscan constantemente a su pastor para que él ore por ustedes. No sé si estoy aventando pedradas, la verdad es que no tengo el gusto de conocerlos, pero si este es el caso, si tú en algún momento has pensado o llegas a pensar que tu pastor está un escalón más arriba que tú por ser pastor, estás equivocado. Él es igual de pecador, Él es igual de justificado, Él es igual de santo que tú, y Él no puede ser tu mediador. El único que puede serlo es Cristo Jesús. Y cuarto punto,
Solamente en Jesús tenemos la salvación, porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ve conmigo a Juan capítulo 14, versículo 6. Sé que algunos de ustedes conocen este pasaje de memoria. Juan capítulo 14, versículo 6. Este es Jesús hablando, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. ¿Habías pensado en algún momento que Jesús es el único que se atrevió a decir esto y que cumplió con lo que había dicho? Nadie más ha dicho algo como esto y que se haya cumplido en su persona. De alguna manera, todo ser humano, incluso todo líder religioso o toda persona de autoridad que ha existido en los siglos que tenemos como humanidad, apuntan hacia una verdad, apuntan hacia un camino, apuntan hacia tener la verdad. Pero el único que ha afirmado no solamente tener la verdad, no solamente conocer el camino, porque hay mucha diferencia en esto, sino ser la verdad, ser el camino y ser la vida. El único, iglesia, Coram Deo, que ha hecho esta declaración y confirmar con su vida, confirmar con su muerte y confirmarlo con su resurrección victoriosa, ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto a ti y a mí nos debería de dar seguridad de que por tanto Él es el único que puede traer salvación. Él es el único que puede traer salvación. Un pasaje que tú y yo conocemos de memoria y que nos muestra este amor y esta salvación tan grande que Dios decide dar a su pueblo es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Esta es la salvación, iglesia, que proviene solamente de Jesús. Con Jesús no podemos estar a medias. No tengo el gusto de conocer a todos y saber el tiempo que tienen como cristianos y aún saber el nivel, si lo podemos ver así, de credulidad o incredulidad que cada uno tiene en su corazón. Pero algo que tú y yo debemos afirmar es que si nosotros nos decimos seguidores de Jesús, nosotros no podemos estar a medias con Jesús. O creemos en Él o no creemos. Jesús para ti, mi hermano, no puede ser solo un buen maestro. No puede ser solo un buen ejemplo a seguir. Citando a C.S. Lewis en su trilema acerca de la deidad de Jesús, C.S. Lewis dice que Jesús es lunático, mentiroso o Señor. Y él dice: Jesús, si es lunático, es porque Él no era Dios, pero creía que era Dios. Si Jesús fue mentiroso, Él sabía que no era Dios y lo sabía. Pero si afirmamos que Jesús es Señor, entonces tenemos que decir que Jesús es Dios. Mi hermano, quiero ir terminando con algunas aplicaciones y con algunas preguntas para que tú mismo puedas reflexionar en tu propia vida. ¿Quién es Jesús para ti? De verdad, ¿quién es Jesús para ti? No solamente en los momentos buenos, sino en los momentos de incredulidad, en los momentos de falta de fe, de dolor, de sufrimiento, de muerte. Tú y yo deberíamos hacernos esta pregunta constantemente: ¿quién es Jesús para nosotros? Si solamente es alguien del que tú y yo podemos aprender algo bueno, si solamente es alguien del cual tú y yo podríamos seguir un buen ejemplo y que fue alguien que dijo cosas buenas, eso está bien, pero tal vez no estás entendiendo lo que significa ser creyente.
Si tú y yo pensamos que Jesucristo fue alguien que vino a hacer solamente milagros y que vino a traer felicidad y prosperidad a nuestros bolsillos, déjame decirte que estás enfocando tu adoración a un Jesús que la Biblia no quiere que enfoquemos nuestra adoración. Pero si tú eres creyente, mi hermano, si tú dices que aceptas a Cristo y que reconoces quién es Él en tu vida, implícitamente tú también estás diciendo que tu vida está guiada por su palabra. Y estás afirmando que tú confías en Él y en su conocimiento, no en tu conocimiento. Implícitamente tú estás diciendo que tú constantemente estás poniendo los ojos en Cristo y no los ojos en ti mismo y en las demás personas. Si tú y yo decimos que creemos solamente en Cristo, estamos diciendo que nuestra vida le pertenece por completo a Él y que nada ni nadie te puede salvar. Nada ni nadie te puede ayudar a la condición tan peligrosa en la que te encontrabas o en la que te encuentras si es que no conoces a Jesús. Esa es la razón por la cual el grupo de alabanza constantemente te estaba apuntando a Él. Es la razón por la cual Fabián estaba orando en el nombre de Jesús. Esa es la razón por la cual estábamos diciendo solo de Jesús la sangre, porque estamos o deberíamos estar declarando que solamente por medio de Jesús podemos ser salvos. Ahora, ¿por qué a veces esto no ocurre en la práctica? Somos, y voy a hablar de mí, somos bien rápidos para juzgar a otras personas. Los católicos y sus ídolos, los católicos y sus costumbres, los católicos poniendo su fe en las imágenes. Pero ¿qué hay de nosotros los creyentes? Y los ídolos que están guardados en nuestro corazón. ¿Qué hay con aquellos pecados que aún sabiendo que desagradan a Dios y sabiendo que Cristo murió en la cruz del Calvario por ese pecado en el cual tal vez estás pensando en este momento, ¿por qué aún sabiendo eso vivimos nuestras vidas como si nada ocurriera? No tenemos problema con Él, con ellos, y nos burlamos o quejamos de algunas otras personas porque tienen un ídolo en la pared, pero peor aún nosotros lo tenemos en el corazón, cuidándolo, alimentándolo, abrazándolo. ¿Y sabes qué, mi hermano? Eso es un pecado. Y eso es algo que el Señor no quiere que continúes haciendo. ¿Por qué razón? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por ese pecado. Si tú y yo afirmamos creer en el Evangelio, creer en estas excelentes noticias de lo que Dios hizo y está haciendo a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, debemos creer también que Cristo murió por estos y otros pecados que hemos cometido y que cometeremos. Así que quiero terminar este sermón, iglesia, diciendo que no tengo el gusto de conocer a todos, pero es muy probable, es 100% seguro que cada uno de nosotros estamos luchando con algo en nuestra vida, con algo que ya sea que nos esté costando mucho trabajo o incluso ha dominado en tu corazón, en tu vida, algún pecado, alguna debilidad, algo que incluso ha adormecido tanto tu corazón que ya no crees que es un pecado. Quiero darte primero una buena noticia, y es que si tú eres un verdadero creyente, Dios no te va a dejar en ese lugar, y de alguna u otra forma Él te va a jalar las orejas para que tú vengas a Él. Y todo esto gracias al sacrificio de Cristo. Si tú nos acompañas por primera vez, acompañas a esta iglesia, quiero en nombre del pastor y de los diáconos darte la bienvenida, y quiero también darte brevemente un consejo y animarte en el amor del Señor, que necesitas arrepentirte y reconocer que Cristo es el único que te puede salvar. Reconocer que eres un pecador que necesita la salvación de Dios, no mañana, no pasado,
hoy mismo, porque tu vida literalmente corre peligro. No esperes arreglar tu vida, no esperes a ser mejor persona. Él quiere salvarte aún en medio de esta condición pecaminosa. Él también pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Él vivió la vida perfecta que tú tenías que vivir y murió de la forma en como tú merecías morir. Porque solamente Jesucristo estaba predestinado para salvarnos. Porque solamente Jesús es poderoso para salvarnos. Porque solamente Jesús es nuestro mediador. Y porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, tú y yo, iglesia, podemos afirmar que Cristo y solamente Cristo es poderoso para salvarnos. Quiero pedirte que te pongas de pie y que podamos orar, por favor. Padre, gracias en esta tarde por darme la oportunidad de hablar de tu palabra, Señor. Señor, tú conoces el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí reunido. Señor, tú conoces sus necesidades, sus preocupaciones, sus tristezas. Y aún conoces, Señor, este pecado, estos pecados que por mucho tiempo, por muchos años, Señor, han tenido resguardados en su corazón y en su mente. Quiero rogarte, Señor, quiero suplicarte que si ellos verdaderamente han nacido de nuevo, si mis hermanos verdaderamente han conocido la gracia que proviene a través del sacrificio de Cristo Jesús, que tú puedas darles una convicción de pecado real. Que ellos puedan reconocer realmente que si ellos viven de esta manera y no sienten dolor por su pecado, probablemente, Señor, ellos no te conozcan. Y por ellos también quiero rogarte en esta tarde que tú puedas traer salvación a sus vidas. No importa si ellos tengan 5, 10, 20, 30 años o hayan crecido en la iglesia. Señor, que todos nosotros podamos recordar y reconocer constantemente todos los días de nuestra vida que nada de lo que hagamos, ninguna obra, ningún sacrificio, ningún buen mérito que podamos tener nos va a traer la salvación que necesitamos. Esta salvación proviene solamente de ti, Señor. Esta salvación proviene solamente de tu Hijo, y por eso es que clamamos pidiendo que nos ayudes, Señor. Porque somos débiles, porque estamos necesitados, porque confiamos en que tu gracia y tu salvación sobreabunda aún en medio de nuestro pecado. Te damos gracias en el nombre de Jesús.